ciencia ficción se llama Misión Adiós Clon. Bueno, este cuento trata de Sisi y de Chepe, que son las mascotas de mi familia. Entonces, en esta historia, Sisi y Chepe pasan mucho tiempo solos en la casa cuando todos están ocupados durante el día, trabajando o cada quien haciendo sus actividades. Entonces, un día Chepe sube al cuarto de estudios y comienza a morder un cable. De tanto morder ese cable, recibe una descarga y él se asustó mucho. Pero resulta que esa descarga eléctrica no le hizo nada malo a su cuerpo, sino que le dio la capacidad de hablar. O sea, de repente recibió la descarga y esta pues no lo mató, sino que le dio una especie de poder, pues que era hablar y pensar. Entonces él pues se emociona mucho, se da cuenta de que tiene esta capacidad, pero también se da cuenta que se le va a pasar muy aburrido teniendo esta capacidad y estando él solo en la casa. Entonces le dice a Sisi que haga lo mismo, que muerda el cable, reciba una descarga y pues a ver si le pasa lo mismo. Para esto Sisi tenía mucho miedo pues de que le fuera a pasar algo malo con la descarga eléctrica. Sin embargo, le hace caso a Chepe y va, muerde el cable, recibe la descarga y afortunadamente le pasó lo mismo. Entonces, ambos ya tenían la capacidad de hablar y pensar. Entonces se la pasaban muy bien en la casa, estando ellos dos juntos, ya que antes pues casi no se veían y casi no se hablaban, pues porque estaban en lugares diferentes y pues no se podían comunicar. Y a partir de esto, se la pasaban jugando dentro de la casa y hacían mucho desastre y cuando la familia regresaba, pues se preguntaba por qué estaba tan desordenada la casa si nada más estaban Chepe y Sisi. Pero bueno, ellos volvían a ordenar, se volvían a ir a sus trabajos y ellos dos se volvían a quedar solos. Un día, Chepe logra subirse al escritorio de la oficina, ahí mismo donde les gustaba jugar, y sube a la impresora, sube a la copiadora, a la parte de las copias, y él no se da cuenta que pues estaba prendida y pues al pisar esta Sisi también oprimió algunos botones y lo que pasa es que Chepe crea una copia suya. Entonces ellos escucharon que salió una hoja, pensaron que solamente habían aplanado los botones y por accidente salió una hoja y ellos continúan con su desastre hasta el día siguiente en que se dan cuenta, pues como la familia volvía a ordenar el cuarto, se dan cuenta que cuando ellos entran por la mañana, pues el cuarto ya estaba algo desordenado, había algunos papeles mordidos, que eso usualmente lo hacía Chepe. Sin embargo, esta vez Chepe dijo que él no había sido el que destruyó, el que había mordido esas hojas. Entonces, al voltear, al subir de nuevo al escritorio, Chepe se da cuenta que hay un conejo igual a él, pero pues era igual a él, pero estaba en blanco y negro. Entonces él se pregunta pues quién es ese conejo y si también tendría la capacidad de hablar como él. Él intenta comunicarse con ese conejo, pero se da cuenta pues que no le responde y se da cuenta que este conejo era pues como Chepe era antes, pues que no podía hablar y tampoco razonaba. Pero lo que sí tenía este conejo es que era muy travieso, era mucho más travieso que Chepe y Sisi juntos. Y ellos dijeron, pues, ¿cómo nos deshacemos de este conejo? Si nada más, pues, nos va a traer problemas. Entonces, el conejo, como ellos dejaron la puerta abierta, huye y Chepe y Sisi, pues, se quedan muy asustados de que los fueran a regañar a ellos por culpa de este conejo que les estaba causando problemas y de los que no se habían dado cuenta, del que no se habían dado cuenta que ellos mismos crearon, bueno, que Chepe creó. Y lo que hacen en este día es que se dan a la tarea de atrapar al clon de Chepe eh, y deshacerse de él, pues para que la familia no se lo fuera a encontrar y tampoco se fuera a asustar con este conejo a blanco y negro, que era pues simplemente una copia de Chepe, pero pues no era Chepe y también tenía miedo de que lo fueran a reemplazar. Lo cual no fue el caso, ya que ambos se dieron a la tarea de dividirse y buscar uno arriba y uno abajo para ver dónde estaba este clon de Chepe.
Entonces, la que lo encuentra es Sisi, lo toma y lo vuelve a llevar a la oficina. Y pues también trata de comunicarse con este clon, pero pues tampoco le responde. Y lo que hacen ellos dos es pues pensar cómo ellos se deshacen pues de algún archivo, de algún papel que no tenga pues importancia. Sin embargo, bueno, se dieron cuenta de lo que hacían ellos para destruir cosas, pues era morderlas, era romperlas con sus patas, pero ellos sentían pues también feo, ya que también tenían sentimientos, pues al hacerle esto a alguien pues tan parecido a Chepe. Entonces, lo que decidieron hacer era pues como era una copia de papel y era bidimensional, decidieron simplemente mojarlo, pero para esto lo tenían que llevar hacia el balcón de la casa en donde hay una llave de agua y lo tenían que mojar. De acuerdo, entonces esta Sisi logra abrir la puerta ya que a veces solamente la dejaban emparejada, pues para que ella pudiera entrar y salir a la casa cuando quisiera. Y con engaños o con comida más bien logran que este clon de Chepe salga al balcón y, y fue Sisi la que tiró un balde de agua con su cabeza y logran mojar a este clon de Chepe que rápidamente se deshizo y pues ellos se sintieron más tranquilos al saber que ya no les iba a causar más problemas. Sin embargo, también se dieron cuenta de que tal vez no era lo mejor que ellos hayan recibido este poder de pensar y de hablar, ya que pues si les trajo más problemas o si este fue un problema, les podría traer más problemas y no le veían el caso a que tampoco se pudieran comunicar con sus dueños. Entonces lo que decidieron hacer fue volver a morder el cable, esperar recibir una descarga con la esperanza de que esta vez les quitara el poder de hablar y de pensar. Así que fueron a donde estaba el mismo cable, lo volvieron a morder, pero este cable ya estaba muy roto y pues prácticamente destruido, entonces no les causó nada. Entonces lo que decidieron hacer fue ir hacia otra toma de corriente, pero pues ellos no tenían la seguridad de que pues les fuera a pasar algo malo, que se fueran a electrocutar o que fueran a recibir otro poder o que pues simplemente se les regresara, se les quitara ese poder que ya tenían de hablar y pensar. Entonces en este otro cable ellos se despidieron, se dieron cuenta de que pues fue muy bonito lo que jugaron todo el tiempo, pero pues también no le encontraban mucho sentido a tener ese poder y ellos extrañaban ser quienes eran antes, simplemente animales que estaba cada quien en su mundo y mordieron al mismo tiempo el cable, recibieron una descarga y se dieron cuenta que ya no podían hablar y ya no podían pensar tampoco. Bueno, pensar sí, porque se dieron cuenta que eh, realmente lo que pasaba al recibir las descargas era que ellos nunca pensaron en que se iban a morir o que se iban a quemar o electrocutar, sino que ellos realmente sí querían al principio hablar y pensar y eso fue lo que les pasó y en este caso ellos ya no querían tener este poder eh, y también fue lo que les pasó, o sea, lo que pensaban, lo que ellos estaban pensando mientras mordían el cable era lo que les iba a pasar al recibir la descarga. Mi primer cuento, el de detectives, se llama Pequeña Confusión. Bueno, todo comienza cuando estaba mi familia en la casa normal y mi mamá llega a su cuarto y se da cuenta que le falta un anillo. Esos anillos, ella tenía varios anillos, entonces eran como un tesoro muy valioso porque mi abuelita se los había dejado a ella. Entonces ella nos iba a regalar uno a cada una de nosotras, a mí y a mis dos hermanas, pero pues aún no era el momento en el que ella nos lo quería dar y se dio cuenta que faltaba uno de esos anillos. Bueno, pues cuando le preguntó a toda la familia que quién de casualidad había tomado el anillo, porque solamente nosotros sabíamos de esos anillos,
eh, todos le dijeron que pues nadie sabía y solamente le quedaba preguntarle a una persona que era pues como el único testigo, que era mi sobrina Rebeca. Entonces Rebeca dijo que, bueno, dio la descripción de una persona y esa descripción apuntaba solamente a dos posibles personas, que éramos mi hermana Wendy, mi hermana gemela y yo. ¿Y cómo iban a resolver el misterio de quién se llevó ese anillo? Bueno, decidieron contratar a un detective porque ambas lo negaron. Y ese detective se llamaba Alfredo. Entonces, Alfredo comienza la investigación porque él dice conocer muy bien a las gemelas. Él dice que pues rápidamente él va a saber quién se robó el anillo. Pero bueno, al escuchar la descripción pues no pudo, quedó igual de confundido que todos los demás al principio. Y pues tenía que encontrar otro modo de saber quién había tomado ese anillo. Cuando vieron las dos, cuando vieron las manos de las dos, pues las dos tienen anillos, pero ninguno es el que estaba perdido. Entonces, ¿cómo iban a saber quién había tomado el anillo? Bueno, ahí el detective Alfredo se rinde y decide un amigo cercano que se llama Gerardo comenzar a decide descubrir quién fue la gemela que se llevó el anillo, si ambas dicen ser inocentes y por qué razones lo habrían tomado, si ya sabían que en algún momento se les iba a regalar de todos modos. Bueno, Gerardo usa unas técnicas diferentes para descubrir cuál gemela se había robado el anillo y comienza pues platicando casualmente con las dos gemelas, primero juntas y después separadas. Y como era un amigo cercano de ellas, ambas se sienten en la confianza casi siempre de platicar con él. Pero en este momento ambas se mostraron muy cerradas y solamente negaron que ellas habían sido las que tomaron los anillos, el anillo. Bueno, ¿cómo hizo Gerardo para descubrir quién había tomado el anillo? Bueno, se fijó que el anillo que faltaba era el más pequeño, porque había uno grande, uno mediano y uno un poco más pequeño, que aparte tenía una piedra azul. Y esta piedra azul le llamó mucho la atención a Gerardo porque dijo eh, que el color azul era el color favorito de Wendy y no de Daisy. Entonces, pues llevó un día platicando con ambas cuando ellas se negaron. Al día siguiente platicó con Daisy y ella también lo negó, porque él pensó que ya estando más en confianza con cualquiera de las dos, le iban a confesar quién robó el anillo. Pero bueno, ninguna lo admitió y a él no le quedó más que ir descartando posibilidades o razones por las que cualquiera de las dos pudo haber tomado el anillo. Entonces, un día llega el detective Alfredo, el que no pudo resolver el misterio porque se dio por vencido muy rápido, y menciona que Wendy subió una historia a Instagram y no pudo, con una canción que le gustaba. Entonces, Gerardo dice que a él no le salió esa historia y le preguntó a los demás miembros de la familia si a ellos les había salido esa historia de Instagram, que bueno, la mamá y el papá no la podían ver porque pues ellos no tenían esa red social. Entonces, los que sí tenían Instagram dijeron que a ellos tampoco les había salido esa historia y le pidieron a Alfredo que se las mostrara. Y efectivamente, eh, la persona que tenía el anillo era Wendy, porque nada más era una selfie que en el espejo y ahí se podía ver que ella tenía el anillo con la piedra azul. Entonces ahí se dieron cuenta que Wendy fue la que tomó el anillo y cuando fueron a fijarse en el lugar donde guardaban los anillos, casualmente ya estaba de nuevo el anillo con la piedra azul en su lugar. Y cuando llamaron a las gemelas y les preguntaron nuevamente quién había tomado el anillo, esta Wendy finalmente admitió que fue ella la que había tomado el anillo, pero que no lo hizo con ninguna otra intención más que tomarse una foto con ese anillo que tanto le gustaba y que pues no podía esperar por tener. Sin embargo, esto pues les causó
enojo a sus padres y mucha confusión a los demás, pues porque simplemente no lo tomó y lo regresó, sino que se lo quedó más tiempo o porque no avisó. Entonces Wendy dijo que lo que había pasado era que entró en pánico porque cuando a la hora de que quiso sacar el anillo de su dedo, le quedó atorado. Luego intentó sacarlo con jabón y al quitarlo. Bueno, este tercer cuento, que es el de terror, se llama Junto a nuestra casa. Todo comienza cuando una noche estaban toda la familia dormida tranquilamente, pero de repente se empiezan a escuchar ruidos como si quisieran tumbar la pared de la casa de al lado, y pues ellos tenían miedo de que en algún punto fueran a atravesar pues la pared de su casa, ya que los sonidos eran bastante fuertes y muy constantes. Lo que pasó fue que pues en esa casa de al lado vivía una familia pues que se veía completamente normal. Eran dos padres y un hijo que realmente pues ya estaba grande, eh, pero pues eran normales. Un día se dan cuenta de que pues esta familia se desintegra, la mamá se va a vivir a otro lado, nunca más la vuelven a ver, solamente quedan el papá y el hijo, pero es evidente que hay problemas en esta casa, ya que siempre se escuchaban discusiones, ya que peleaban y gritaban tan fuerte que pues se podían escuchar hasta las otras casas o incluso hasta afuera. Eh, un tiempo el hijo se fue y solamente quedó el papá, y ahí vivía solo, tampoco le causaba problemas a nadie y ya no se escuchaba pues ningún tipo de discusión, ya que solamente había quedado él solo en la casa. También se daban cuenta de que cuando el hijo llegaba a visitar, el señor prefería salirse de la casa, no lo veían por un tiempo, hasta que el hijo se salía y el papá volvía a la casa. Él prefería salirse, dejar a su hijo en la casa y pues no estar juntos. Un día, eh, pues en los que el hijo llegaba a la casa, pues nos dimos cuenta que pues nadie vio al papá salir, pero pues supusimos que simplemente pues se salió en un momento en que nadie lo vio. Lo que pasó fue que pues esa noche que se empezaron a escuchar los ruidos, pensaron pues que estaban teniendo una discusión y que simplemente pues habían llegado a los golpes y se estaban escuchando esos ruidos. Sin embargo, pues cuando se dieron cuenta que eran golpes en la pared, eran muy rítmicos y muy constantes, empezaron a preocuparse, no solamente pues porque también dañaran su vivienda, sino pues por lo que estaba pasando dentro de la casa. Eh, no quisieron llamar a la policía, ya que pues tampoco se escuchaban gritos ni nada, y sabían que en esa casa pues trabajaban eh, pues haciendo diferentes cosas, y pues llegaron a pensar pues que tal vez sería pues su trabajo. Sin embargo, pues descartaron esta idea, ya que pues la hora era muy inusual, era la madrugada, y pues que estos ruidos se estuvieran escuchando pues no era nada normal. Eh, También lo que los alarmó bastante fue de repente escuchar muchos gritos. Y lo que pasaba era que ellos no podían hacer nada y estaban inmovilizados pues por el miedo de que no les fuera a pasar algo. Sin embargo, de, el papá de la otra casa decide salir, tocar a la casa de los vecinos y preguntar si todo estaba bien. Nadie le abrió, nadie le contestó y los ruidos se siguieron escuchando. Aquí la angustia de la familia de al lado ya era muy fuerte, ya que estaban pensando pues que alguno de los dos o los dos eh, hombres que estaban en la otra casa pues podían salir lastimados. Así que como ya se estaba haciendo de mañana y todos tenían que ir a sus actividades normales, los ruidos cesaron un poco, sin embargo volvían a escucharse, pues la mayoría se fue a trabajar, pues ya habían dado las 7 de la mañana. A las, eh,
A la 1 de la tarde, que regresaron casi todos de sus actividades, preguntaron a los vecinos si habían escuchado pues también estos ruidos, a lo que dijeron que sí. Y una vecina que era muy cercana a estas dos personas o a esta familia les dijo que eh, el papá siempre decidía salirse de la casa, ya que el hijo, cuando llegaba a esa casa, pues parecía que estaba poseído por un demonio y era totalmente irreconocible, y que esto les trajo muchos problemas a la familia, por lo cual se desintegró, ya que él no quería recibir ningún tipo de ayuda, simplemente se comportaba de manera muy agresiva y comenzaba a hablar de manera extraña y pues decirles a sus padres que les quería hacer daño. Entonces, al saber esto, pues la otra familia se quedó muy preocupada, ya que pues sabiendo esto pensaron que efectivamente el hijo le estaba haciendo daño al papá. Y también así que decidieron empujar la puerta, abrir la puerta del cuarto de atrás, que era donde más cercano se escuchaba el lugar, y aparte se dieron cuenta de que había un olor muy feo dentro de la casa. eh, y ahí dentro de ese cuarto encontraron pues tres cuerpos de pues tres personas diferentes, tres víctimas de el hijo, que era un asesino en serie, y tenía a su papá secuestrado, que era el que estaba haciendo esos ruidos tan fuertes y tan rítmicos con un martillo que tenía a la mano, pero con el que solamente lo podía tomar de la mano derecha, ya que de la mano izquierda estaba atado. Cuando llegó, desató al vecino y llega el hijo y se da cuenta pues que lo habían descubierto. Entonces él intenta con un picahielos asesinar a su vecino. Sin embargo no pudo, ya que para esto el señor ya había llamado a la policía y lo arrestaron, pero se dieron cuenta de que pues él en ese momento en que salió de la casa comenzó a comportarse nuevamente pues como era antes. Él dijo que él no había sido el que había cometido todos esos crímenes y que era algo que lo estaba poseyendo. Sin embargo, y en ese momento ya pidió ayuda. Sin embargo, esta ayuda pues no se le dio y ya no se le creyó, pues se le había ofrecido en ocasiones anteriores y pues pues esta persona no quiso recibir ayuda hasta que ya había cometido crímenes pues bastante fuertes.